Voy a leerlos. Lucas 1, del 5 al 10. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Quiero comentarles dos cosas de ir al mensaje. Uno de ellos, yo les he platicado algunas veces que yo he sido una persona muy enfermiza desde pequeñito, desde que era bebé, según me recordaba mi mamá. Yo era una persona muy enfermiza, pero le doy gracias a Dios porque a las personas que hemos tenido ese problema y una mamá como la que yo tuve, el no sentirse en óptimas condiciones no es pretexto para hacer lo que uno debe de hacer. Ella era de las mujeres que decía, te vas a la escuela. Ay, pero me duele acá, sóbate, ponte quién sabe qué. Yo soy de la época de los chiqueadores, no saben si quiere decir eso, ¿no? Se cortaban unas hojitas de algunas hierbas, no era brujería, y se le ponían sobre la sien y ya, con eso se remediaba cualquier mal. Y nos mandaban a la escuela, bueno, me mandaban a la escuela. Por alguna razón, el Señor permite que el pueblo mexicano seamos una sociedad, una gente muy dadas a lo mágico. Yo creo que es por la herencia que tenemos tanto de quienes vinieron de Europa, porque en Europa tienen un pensamiento mágico que hasta da náuseas. No han visto Harry Potter y esas cosas, ¿no? Y según dicen los antropólogos, que no les consta mucho porque muchos de los códices fueron destruidos, también aquí, los pueblos que ya existían aquí también tenían un pensamiento muy mágico, de cosas sobrenaturales, de remedios que no se comprendían, etc. Bueno, en ese contexto estamos nosotros, los cristianos, porque a veces pensamos que lo único que puede hacer Dios en nuestra vida son cosas mágicas o sobrenaturales. Se nos olvida que el Dios que hizo nuestro metabolismo es el mismo que puede hacer grandes maravillas, ¿verdad? Que el Dios que hizo nuestro organismo, que hizo las flores, y que las flores se dan porque hubo una semillita que se sembró y que germinó y que se cuidó, etcétera, hasta llegar a ser flor. Es el Dios que puede aparecer de repente una flor, pero y entonces su creación, ¿en dónde quedaría? Y no sé a ustedes, pero alguna vez les han preguntado, ¿dónde está tu Dios? De ese Dios, cuando dicen, es que ve cuántas personas se mueren, cuántos niños desamparados, es que ve, ¿y dónde está tu Dios? Quieren que Dios actúe con cosas mágicas, que de repente Dios se manifieste en algo sobrenatural, y solamente así se podría creer. Pero no sé, ¿les han preguntado alguna vez? Cuando no pasa algo así, no sé, algo que no sea lo común o lo lógico, no les preguntan, ¿y dónde está tu Dios? En el salmo que leímos hace un momentito, en el Salmo 42, que es un salmo de contrición. ¿Por qué es un salmo de contrición? Porque no da la respuesta ahí. En ese salmo no llega ni el consuelo, ni llega el milagro, ni no. El poeta está hablando de su situación, desde su situación y lo que él espera. Él confiesa sentirse necesitado de ánimo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Necesita ánimo, necesita renovar su esperanza. Y al buscar afanosamente el consuelo y la inspiración divina, porque se dirige a Dios, lo que llega a su recuerdo son episodios compartidos con su pueblo, los detalles del esfuerzo por encaminar a otros para llevar a cabo la adoración al Señor, porque en esa adoración es donde la presencia misma de Dios se manifiesta. Él lo sabe, lo ha experimentado,
Ha estado adorando con todo el pueblo y ahí es donde sabe que hay Dios, no en los milagros sobrenaturales, sino en la adoración, cuando el Espíritu del Señor se deja sentir. Él recuerda cuando está en medio de la congregación. Es más, de personas que él llevó, dice, llevando al pueblo a adorar. Y entonces ahí experimenta esa presencia. Dibuja un alma necesitada, pero que no está a la deriva, sino que sabe a dónde y a quién acudir. Una cosa es estar en dificultades y no saber para dónde voltear, dejando que la desesperanza consuma todas las rutas de escape. Es decir, que la desesperanza nos meta en un callejón sin salida. Y otra, muy distinta, es llegar a puntos críticos de la vida, pero con la confianza de que alguien me escucha, de que alguien espera para dar respuesta oportuna a mi necesidad, no a las circunstancias, sino a la necesidad que yo tengo. Porque si yo estoy triste porque una persona muy querida falleció, la necesidad que yo tengo es de consuelo, no de que esa persona resucite. Necesito ser consolado. Es muy evidente en las enseñanzas bíblicas. Si usted recuerda, y voy a traerles a la memoria una muy conocida, el hijo pródigo. ¿Lo recuerdan? Estuvo en aprietos, estuvo en carencia de alimento digno, cuando menos. Estuvo tirado por ahí con los cerdos, sí, pero de repente, dice el Evangelio, volviendo en sí, ¿qué recordó? Que tenía un padre, y que ese padre tenía muchas cosas, cuando menos comida. Entonces se acordó, tengo padre. Estaba en problemas, estaba en necesidades, pero se acordó, tengo un padre que tiene muchos bienes. Esa es la figura del cristiano. También pasamos por problemas, por conflictos, pero tenemos a quien acudir. La esperanza que se construye a partir de la fe en Dios es la puerta para recobrar la fuerza que nos convierte en vencedores sobre la fatalidad y sobre la injusticia, porque también estamos en este mundo y también tenemos enfermedades, tenemos problemas, somos vulnerables, pero tenemos Dios en quien esperar, en quien confiar, a quien acudir. Por ahí hay una expresión bíblica que bien hacemos en tenerla en nuestro corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Pero tú, mira en qué condiciones estás, pero tú mira, pero yo sé que mi Redentor vive. Vamos a este pasaje. Como habíamos comentado, Lucas ubica de manera consciente su historia, la historia que él va a narrar, en un contexto, una fecha y con personas determinadas. Desde el punto de vista histórico y antropológico, esto da mucha certeza a su narración. Hace 15 días en el boletín se publicó un evento histórico de personas que desconfiaban de la palabra y que fueron a buscar bases para decir sí es cierto todo lo que narró Lucas, y lo encontraron, pero ese es un evento histórico. Hay personas que tienen esa inquietud y que andan buscando a la Biblia explicaciones lógicas dentro de la historia, dentro de la geografía, dentro de la ciencia. Y esto da certeza porque se ha encontrado. Sin embargo, lo que nos interesa a los cristianos es el aporte espiritual. Es el aporte espiritual. Yo cuando vengo a la Biblia, yo no espero algo de historia, para eso hay otros libros que tienen datos históricos, que dan referencias muy científicas. No, cuando yo vengo a la Biblia es porque tengo una necesidad espiritual. Es decir, lo que desea la Biblia provocar en nuestra vida, acorde a lo que vivimos y anhelamos, lo que yo necesito ahorita. A veces no me sirve de nada. ¿Quién es el padre de la independencia? Pues no me sirve de nada especular si es Don Miguel Hidalgo o si es Iturbide, o si simplemente ya estamos en México y hay que vivirlo, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿qué necesito yo saber?
en este momento? ¿Qué necesita mi alma? ¿Qué necesita mi ánimo? ¿Qué necesita mi mente? Es natural que estemos inmersos en el cauce histórico de la humanidad y, por lo tanto, influenciados por la cultura, la ciencia y los acontecimientos sociales. Es natural. Yo no soy muy dado a ver los mensajes por Facebook, por WhatsApp, por eso. Sin embargo, sí he visto muchos videos de asaltos, sí he visto muchos videos de agresiones, porque es lo que está popular. Lo único que yo les comento a las personas cuando dicen, estamos en la olla, porque ahorita está la cosa muy difícil, pastor, les digo, discúlpenme, pero yo soy de la época del general Durazo. Y era, además, tenía un empleo de publicidad que andaba en la calle y llegaba a los negocios que acababan de asaltar, es más, se llevaba récord en los periódicos, busqué periódicos de esa época, de los asaltos a los bancos, a ver qué día asaltaban más bancos. Entonces, a mí lo que el viento a Juárez. Esa es una historia aparte, luego se las cuento. Pero estamos ahí. Entonces usted no se inquieta. Usted anda, claro que sí me inquieto. Claro que ahora ayúdame, guárdame. Claro que sí me duelo cuando hay alguien que dice, me acaba de pasar esto o aquello. Pero tengamos claro que el Evangelio de Jesucristo tiene un propósito eterno para la vida de la iglesia y por lo tanto para cada uno de nosotros. El Evangelio tiene un propósito para mí en lo particular, para usted en lo particular. En este libro de Lucas, el escritor empieza por situarnos desde lo espiritual frente al plano divino. Es decir, no desde las circunstancias, sino desde lo que se vive en fe, desde nuestra fe ante lo que Dios quiere. ¿Por qué Dios nos puso en esta época, en este momento, en esta situación? ¿Por qué Dios nos puso aquí? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué Dios lo puso ahí? Donde hay tantos problemas, como nos decía el hermano hace un momento, donde hay tanta necesidad. En este libro vamos a encontrar referencias objetivas y lógicas, pero tengamos presente que solo son marcos referenciales para fortalecer una fe que va a descubrir las infinitas riquezas de las que puede echar mano cada uno de los que sigan el camino. Estaba pensando en este momento, por ejemplo, alguien que vive aquí en la ciudad, ¿para qué le sirve un arado? Más bien, ¿qué necesitaría alguien que vive aquí en la ciudad? Un automóvil o una tarjetita de esas para entrar al metro, al metrobús. Yo todavía la necesito, porque ya ve que está raqueteado, todavía no paso gratis, así es que necesito de esa tarjetita. ¿Quién necesita un arado? ¿Quién vive en el campo? Entonces, lo importante no es dónde estamos, sino qué herramientas necesitamos para poder transformar ese entorno, ese contexto. ¿Qué vamos a encontrar en nuestra ciudad que Dios ha puesto que nos sirva a nosotros para compartir el Evangelio? Cuando usted, no sé, hay una persona que platicaba en la semana que había ido muchas veces a un lugar cerca de aquí, de Ciudad de México, pero esta semana coincidió que fue otra persona que era de ahí y la llevó a lugares donde había cascadas, donde había lagos, y me dijo, ¿cómo he venido tantas veces si no había asistido a estos lugares? Porque no conocía. Qué bueno es cuando hay alguien que a uno le orienta, que a uno le dice, no, pero disfrútalo más porque hay esto, hay aquello, etc. El primer personaje que aparece en el relato de Lucas es el gobernante Herodes. Vean el verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Fíjense, yo no sé en sus memorias, usted está haciendo memorias que les va a dejar a sus hijos para que les cuenten a sus nietos, y dice, cuando yo estaba y gobernaba Andrés Manuel López Obrador. No sé cómo va a empezar su relato o cómo van a empezar mis relatos. Cuando estaba el licenciado José López Portillo, que defendió el peso muy fuerte, ¿cómo? Aquí empieza así, vean, hubo en los días de Herodes, rey de Judea.
Es el primer personaje. La dinastía de estos gobernantes de Herodes surge con Herodes Antípater. Quiero decirles que son fechas aproximadas, son fechas deducidas. Puede variar en alguno u otro comentario que ustedes gusten. Bueno, Herodes Antípater fue puesto como precursor de Judea en el año 47 a.C. por Julio César. ¿Quién era Julio César? El gobernante de Roma. Y el gobernante de Roma designaba a otros gobernantes en diferentes lugares. A Herodes lo puso en Judea como gobernante. Su hijo, Herodes el Grande, que es este Herodes del que está hablando Lucas, fue precursor, pero después le dio el título de rey del pueblo judío en el 37 a.C., aunque realmente este Herodes el Grande no era judío, sino edomita. ¿Recuerdan de quién descendían los edomitas? De Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. Los judíos venían de Jacob, pero Herodes venía de Esaú. Entonces no era judío, pero lo impuso. El que gobierna, el que tiene el poder, manda, ¿no? Y entonces Julio César dijo: este va a ser el rey de los judíos. Llevó a cabo obras arquitectónicas y ejercía esas funciones en el momento en que se dio el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan los magos que venían buscando al rey que había nacido, rey de los judíos? ¿Con quién llegaron? Con Herodes, porque él estaba gobernando y él era el rey de los judíos. Entonces, ¿a quién le iban a preguntar? Pues al que tenía ese título. Y otras cosas que pasaron. Bueno, no está en este evangelio, está en otro evangelio. Antes del año 4 después de Cristo, este Herodes repartió el reino entre sus hijos. El Herodes que ya aparece en Hechos y en algunas cartas de Pablo es el hijo de este Herodes. Bueno, es el contexto. Es decir, había gobernantes, les parecía bueno, les parecía malo, no importa, era el gobernante del mundo. La Biblia revela que en medio de un gobierno, porque así era Herodes, lo pueden comprobar leyendo la Biblia o leyendo la historia, un gobierno que usaba de la crueldad, la intolerancia y el autoritarismo, Dios está actuando. Dios está actuando. Podría ser que la mayoría de personas ya se habían olvidado que Dios estaba ahí y que había promesas por cumplir y propósitos que resolver. Leamos los profetas. Se lamentan: mi pueblo se ha olvidado de mí, dice el Señor. Ya no se acuerdan que yo hice grandes maravillas y prodigios. El pueblo de Israel se olvidó de Dios, de su Dios. De muy distinta manera, al actuar del gobernante humano, ¿cómo gobernaba el gobernante humano, en este caso Herodes? Pues lo hacía con ostentación, suntuosidad, coerción y astucia. Eso es natural. Díganme qué gobernante en el mundo no hace algo bueno y dice que es excelente. Hace algo malo y dice que es bueno. O sea, manda a publicarlo y hace ceremonias y todo, para que vean. Este Herodes construía. Me acuerdo de don Porfirio Díaz, ¿no? El recuerdo que tenemos de él es el Palacio de las grandes construcciones. Bueno, Herodes construyó muchas cosas, pero al contrario de este Herodes que lucía lo poco bueno que pudiera tener, Dios operaba acorde a un plan eterno, confiable, benigno, inmarcesible y santo. No espectacular, sino firme, seguro. Un contraste que pretende hacernos comprender que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová, con lo que se transforma la vida. ¿Con qué se transforma la vida? Con el Espíritu de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Necesito sanar mi alma. Necesito que haya algo ahí que me dé fortaleza, no que cambien las circunstancias. Yo estoy muy contento por la postura que tomó la Convención Nacional Bautista, porque pues muchos se han manifestado y ¿cómo se dice en el argot sindical? Hay que mostrarle nuestro músculo al gobierno, ¿no? También tenemos fuerza. Entonces salen a decir: las iglesias también tenemos fuerza, también. Y ellos dijeron: nosotros en lo que estamos. ¿Para qué está la iglesia? Para proclamar las buenas nuevas de salvación, para extender el evangelio. Nosotros no para enseñarle nuestro músculo al gobierno o a quien sea. Bueno, Herodes
Construyó la ciudad de Cesarea para quedar bien con el gobierno romano. Como el gobernador era Julio César, hizo una ciudad y le puso Cesarea. También, fíjense en este apunte, también reconstruyó el templo de Jerusalén. Herodes reconstruyó el templo. ¿Para qué? Para ganarse a los judíos. Ya ves, les construyó su templote, ¿no? Eso nos gustaría poco, ¿no? Que llegara ahorita el alcalde, ya no hay que llegar, el alcalde que dijera, no se preocupen, les voy a hacer un Sinaí más grandote. No, este sí es algo, diríamos, ¿no? Este sí. Bueno, pero el problema es que los miedos de Herodes, construyó un templo, pero sus miedos nunca se disolvieron, es decir, nunca recibió el Espíritu del Señor. Lo demuestra su proceder. Les decía, en otro evangelio se muestra cómo era cruel y cómo actuaba. Dios no tuvo que intervenir en la política ni en las tendencias socioeconómicas para realizar su plan. No hizo que destituyeran a Herodes, no hizo que hubiera oposición, no. Si leemos con detenimiento, percibiremos que Dios sujetó todo el entorno a su proyecto, así como estaba, lo sujetó a su proyecto, para que hoy podamos apreciar que más allá de las circunstancias está su autoridad, como cantábamos hace un momento. Temores hay, guerras, muchas. Mi Dios reinando está. Algunos piensan que Dios guardó silencio después de las profecías sobre las partes divididas de Israel, porque recuerden que le habla al reino del norte, le habla al reino del sur, a los pocos que lograron escapar, etc. Y algunos dicen, no, pues 400 años de silencio, desde que se escribió el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento. De Isaías a Mateo, 700 años de silencio. Tal vez no haya escritura, no lo voy a discutir, pero sin duda que Dios seguía en el corazón y en las acciones de quienes guardaron sus mandamientos. ¿Sabían ustedes que hubo muchos países en los que la Biblia fue exterminada, así como libro? Se quemó, se condenó al que la tuviera, se persiguió, y hoy en día la palabra sigue vigente. ¿Por qué? Porque muchos los guardaron en su corazón y se lo platicaban a sus hijos, a sus nietos, y lo volvían a escribir y a transcribir las veces que fuera necesaria. Y a veces dicen, es que salió otra versión, que no le falta esto, porque las personas guardaron en su corazón la palabra. Y de lo que recordaban, lo compartieron con otros. Tal vez eso es lo que preservó la fe. No las cosas materiales, sino lo que quedó en el alma de cada cristiano. Hemos construido varias herramientas ideológicas para tratar de vivir armoniosamente. Entre ellas están las instituciones políticas, las instituciones sociales y hasta las instituciones religiosas. Entre las políticas tenemos al INE, ¿verdad? Es una institución que creamos para, cuando menos, tener certeza de que el voto sí es serio y de que haya armonía y que ya no haya protestas, etc. Por el lado social, tenemos el IMSS, el Instituto Mexicano, o el ISSSTE. Fueron instituciones para que no anduviéramos padeciendo y que no anduviéramos protestando, sino que tuviéramos una seguridad cuando hay enfermedad, seguridad cuando ya no tengamos fuerza para trabajar, etc. Bueno, hemos creado muchas, solamente estoy mencionando las que se me vienen a la mente, ¿no? Instituciones. Lo mismo ha pasado, hemos creado instituciones religiosas. Lo que debemos cuidar, hermanos, es no confundir las herramientas con los fines, porque entonces convertiremos algo práctico en idolatría. Yo puedo creer en algún partido político, pero cuando ya adoro ese partido y digo, no, es que este sí es el bueno, y hasta me enojo con el que no piensa como yo, eso es idolatría. Pienso que eso nos va a salvar. O cuando digo, es que esta institución, o es que yo, eso, y si no, vayan a la carta a los Colosenses, donde dice, las pasiones desordenadas. No, son instrumentos sociales, instrumentos políticos. Las personas conformamos esas instituciones, y las personas somos vulnerables, limitadas,
mal pensadas, aprovechadas a veces. Entonces, dice Pablo, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cuando yo ya creo que eso es lo máximo, ya es idolatría, porque no creo que Dios vaya a cambiar el mundo, sino lo que yo pensé. La religión nos sirve para fomentar prácticas que nos ayudan a recordar nuestras creencias y a compartirlas con otros. Obviamente estoy hablando de la religión cristiana. Nos ayuda a fomentar prácticas que afirman nuestras creencias, nuestra fe. Y entonces yo llego a la iglesia y empiezo a desarrollar algunas actividades que me recuerdan quién es mi Dios y cómo debo de vivir yo con mi Dios. Pero no es sinónimo de fe. No es sinónimo de fe. Hay muchas personas religiosas que no tienen fe. Hay muchas personas que traen el letrero de cristiano. ¿Cómo lo traen? Pues en forma de pececito, en forma de la cruz de David, perdón, de la estrella de David, de la cruz, ¿no? De la cruz cristiana, pero que no creen. A la hora de los popolazos, no creen. La fe es el poder espiritual para vivir cada día amando a Dios y vinculándonos con el prójimo. Así lo dijo Jesucristo, que las personas vean que ellos son unidos y entonces van a creer, no porque traigan un logotipo, porque digan yo pertenezco a tal iglesia, no, porque vean cómo nos conducimos, la solvencia de lo que creemos. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, muchos. Quisiera traerlos los más conocidos. Por ejemplo, el buen samaritano. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que puso Jesucristo? No dijo, y pasó un sacerdote del templo que siempre estaba ahí, y entonces, como siempre estaba en el templo y era sacerdote, se compadeció de aquel que había sido golpeado de esa manera. No es así la historia. O pasó uno que había estudiado mucho y que tenía mucha ciencia y que fue a la universidad y entonces pasó y como había estudiado mucho, se compadeció de ese. Tampoco, sino de un despreciable samaritano. Y digo despreciable en el contexto del Evangelio, ¿no? Porque los samaritanos eran tomados como, ni saben adorar, adoran en el cerro, están locos, ¿no? Sin embargo, fue un samaritano el que pasó y fue movido a misericordia. Y ahí podemos hablar del ladrón en la cruz. Era ladrón, ratero, la Biblia no lo oculta. Es más, él mismo lo reconoce, dice, nosotros estamos sufriendo porque somos rateros y nos cacharon, que es lo peor, ¿no? Pero el Señor Jesucristo lo atiende. Bueno, el pueblo de Israel fue despedazado y sometido porque descuidaron su fe. Pero hubo personas que la conservaron esa fe a pesar de las desviaciones y la contaminación de las prácticas religiosas. Les puse aquí un versículo de Zacarías, donde dice, porque habrá simiente de paz. Simiente quiere decir un pedacito que quedó ahí, casi como seco, pero todavía está ahí. La vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Cuando dicen, es que el pueblo de Dios Israel, yo digo, no todo. La Biblia dice, unos poquitos que conservaron su fe, otros claudicaron, otros se fueron en pos de otros dioses, pero hubo unos poquitos que no, un remanente, así le llaman, que estuvieron firmes y que proclamaron el Evangelio. Este Evangelio es el que retrocede de los 4 evangelios, refiriéndome a los libros, de los 4 es el que más retrocede en el tiempo para darnos las primicias de la revelación de la llegada personal del Mesías en la tierra. Vean, se regresa hasta que se anuncia el nacimiento del Bautista, Juan el Bautista, y nos ubica en un día de adoración común de los israelitas. En este caso, israelitas es sinónimo de judío, porque eran judíos. Un día de adoración, que aún practicaban estas ceremonias. No todos, no sé qué porcentaje sería, pero no eran todos. Eran unos cuantos los que habían ido a Jerusalén a adorar, que todavía practicaban esto. No sé, cuando va uno a las estadísticas, uno ve estadísticas del cristianismo
En la República Mexicana yo creo que es el 98%. Ahora, de los evangélicos, es decir, cristianos no católicos romanos, andaremos en el ¿qué? En el 20, 30. Que los registros meten ahí a todos los que digan algo de Cristo, luego ya son cristianos. ¿Se nota? Ese 20% llenaremos cada 8 días las iglesias, los templos. Aquí eran unos cuantos que se habían congregado para adorar, no todos. Otros se quedaron, otros ya habían renunciado a su fe. Muchos se habían olvidado de adorar. Quizá yo los justifico. Quizás se olvidaron de adorar por impotencia o por frustración o por desánimo o por ambición. Mucha gente dice, no, pues me sigue yendo mal, cambié de religión, pero no cambian mis circunstancias, de todos, y entonces se desaniman. Y uno se los encuentra y no, pues es que yo no he visto así cosas sobresalientes en mi vida. Lucas nos consuela, dejándonos ver que hay personas que se esfuerzan y son valientes, que no sucumben ante la menor provocación del mal. Pero dicen, no, yo ya no voy a la iglesia porque me pasó esto, porque me pasó aquello. Que persisten. Dice así el verso 10. Y muchas personas, porque ahí dice multitud, muchas personas del pueblo estaban en las inmediaciones de orando a la hora del incienso. Estaban ahí orando. Comprendemos que quienes estaban ministrando en el templo, es decir, adentro, tenían propósito y actividad, sobre todo Elizabeth y Zacarías. Alguna ocasión, hace ya algunos años, los días miércoles, que yo no sé si es el servicio donde venimos menos, aquí en Sinaí, pero llegábamos 3, 4, ya hace muchos años, un día nada más estábamos Sandra y yo, hasta me dijo, toco, y usted canta. Bueno, pues alguien me dijo, ¿para qué gastamos luz? Se gasta más luz, ¿para qué tenemos abierto aquí? Pues hay que suspender ese servicio. Hoy, que ya más o menos andamos alrededor de 30, 40 personas, digo, valió la pena perseverar. Estos sacerdotes, los que estaban ministrando en el templo, perseveraban porque sabían que había personas afuera orando. En este caso, justo, porque dice la narración de Lucas que eran justos. Justo significa esfuerzo y constancia. No se desanimaban porque en alguna ocasión no llegó nadie a adorar, no se desanimaron, insistieron. Irreprensible proyecta lealtad de las personas que responden con voluntad y entendimiento al camino trazado por Dios. Ese es irreprensible, que se esfuerzan y que están constantes y que dicen, yo no sé, pero el Señor algún día tiene que hacer la obra, tiene que llevar a cabo su plan. Dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, para el escritor, fidelidad comienza con una decisión, no es una chiripada, no es que el otro me hace que yo sea fiel. Yo soy fiel porque ni modo, me hicieron manita de puerco, no. Fidelidad comienza con una decisión. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero estar en tus atrios, mejor me es un día ahí. Para el escritor Lucas, fidelidad comienza con una decisión que trasciende y que hace del creer un modo de vida, no algo mágico. Creo porque de repente le pido a Dios que me haga un milagro sobrenatural. No, creo porque yo vivo con mi Dios, porque vivo la fe que me da el saber que está siempre conmigo. Según datos históricos, un gran número de sacerdotes servían en el templo, muchos sacerdotes, algunos hasta se van a 20,000, ¿no? A mí se me hace un número muy grande, pero bueno, muchos sacerdotes. Cuando apunta que le tocó en suerte, sí, vieron ahí que dice, le tocó en suerte, suponemos que otros sacerdotes para ofrecer el incienso. Es más, había otras actividades. Tal vez a algunos otros sacerdotes les tocó encender el candelero, poner la ofrenda,
llenar con aceite las bases para el candelero, no sé, muchas otras cosas. Por alguna razón, la familia que nos presenta Lucas es especial, por eso no la menciona. No menciona, por ejemplo, al que le tocó poner la ofrenda, ¿no? Que era muy importante. Acabamos de terminar Éxodo. No lo menciona. Menciona a quien va a poner el incienso. Y menciona a toda la familia. Yo supongo que para Lucas fue especial. Vean, ¿quién era esta familia? Un varón con nombre. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Que su nombre quiere decir Dios recuerda. Con linaje, es decir, él es seleccionado de los 4 grupos de levitas que regresaron del exilio. Fueron llevados 24 grupos de levitas y solamente 4 regresaron. Los otros se quedaron allá, a lo mejor se volvieron sacerdotes de otra cosa, no sé. 4 regresaron, y de esos 4 es donde desciende Zacarías. También habla de su esposa, una mujer que tenía ascendencia de servicio en el templo. ¿Se acuerdan de quién descendía? De Aarón. Como vimos en el Éxodo, él se encargaba de ordenar todo, hasta los sacerdotes, para que demostraran. Bueno, entonces, de Aarón. Elizabeth, Dios concede o Dios jura, quiere decir Elizabeth. Ellos, Zacarías y Elizabeth, valoraban el privilegio de servir. El incienso era el material que esparcía su fragancia hasta el lugar santísimo. Los panes, por ejemplo, siempre estaban en un lugar. El holocausto era afuera, pero el incienso, su aroma llegaba hasta el lugar santísimo. No se quedaba nada más donde lo encendían, sino que trascendía. Muchos tenían la oportunidad de servir, pero tal vez no para todos era un privilegio. Para esta familia sí. Yo creo que muchos servían por obligación en el templo, otros por ganancias. Ya lo vimos cuando Jesús llega al templo y ve que unos están vendiendo cositas, cosas de esas. Bueno, ya sabemos por qué estaban en el templo, pero esta familia lo hacía porque consideraba un privilegio servir. Se los voy a demostrar según Lucas. Para esta pareja, servir significaba honrar a Dios y atender a sus hermanos. ¿Cómo dijo Jesucristo que era el gran mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, para ellos significaba servir en el templo, honrar a Dios, pero también atender a sus hermanos que llegaban a adorar, a pesar de sus contratiempos como familia judía y colaboradores del templo. ¿Por qué? Era una familia que padecía, no solo físicamente, padecía físicamente. Tenían un problema. Aquí nos lo dice Lucas, ¿se acuerdan? No tenían hijos. Para algunos eso ya es doloroso, sobre todo, vámonos a esa época del Antiguo Testamento. Ya no tener hijos, era doloroso. Pero también por ser judíos y por servir en el templo. Porque si vamos a Levítico, a Deuteronomio, que una familia, una pareja no tuviera hijos, era motivo de burla y de señalamiento. Algo hicieron, Dios los condenó. Así era, o sea, no nada más sufrían el problema fisiológico, sino que también sufrían el juicio de todos los demás, apoyándose en la ley. ¿Se acuerdan de los leprosos? Estaban leprosos, pobres, estaban enfermos. Sin embargo, ¿qué les hacían? Los sacaban de la ciudad, pero además les hacían que tuvieran una referencia para que digan: este es leproso, no te juntes con él. Bueno, el no tener hijos era algo parecido. Yo no dudo que haya habido quienes dijeron: fíjate, vienen al templo, sirven y están allí, mira la otra y todo, y tienen hijos. ¿Qué se creen? Les está yendo mal, algo tienen con Dios, no son dignos de estar ministrando. Yo no sé cómo los dejan. ¿Alguna vez usted ha oído de gente que comenta así con personas de la iglesia? Yo sí. Tristemente. ¿Y a él? ¿Y por qué a él? Si mire, él tiene esto. ¿Y por qué ella? Si mírela, hasta es esto y hasta el otro. No dudo que Elizabeth y Zacarías pasaron por ese estigma cruel que tenían las personas en su condición. Pero ¿saben una cosa? Eso no les impidió entregarse.
¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros? No, yo me voy, no me critican, ¿no? Hablan mal de mí. Yo les sirvo, yo les atiendo y hablan mal de mí. Y dicen que no soy digno. Me ven feo. Ellos, a pesar de eso, seguían sirviendo en el templo. Leyendo con lógica empresarial estos versículos, podemos ver claramente que ni social, ni política, ni económica, ni religiosamente estaban las mejores condiciones para la llegada de un ser que debería ser reconocido, aceptado y proclamado como soberano del mundo. Si hubiera pedido Dios asesoría política o asesoría social, le hubieran dicho: no están dadas las condiciones para que mandes a tu hijo. Todos están preocupados por las enfermedades, todos están preocupados porque Roma está con su bota aplastando a los demás, todos están preocupados por buscar comida, pero no, ¿para qué mandas a tu hijo? Eran mejores condiciones. Pero, contrariamente, no es un mensaje para quedar bien con el mundo, no es un mensaje para estar acorde al mundo, sino para mostrar que el poder de Dios sobrepasa todo entendimiento, de tal manera que puede transformar un ambiente hostil en buenas nuevas y de la oscuridad hacer surgir la luz. De la oscuridad hacer surgir la luz. Nos explicamos por qué Jesucristo enseñaba: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque si está muy oscuro, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Oímos a nuestros niños cantar. Somos joyas que brillan. Quiere Jesús que anuncien al mundo su verdad. Muchas personas están esperando que el contexto histórico cambie para creer, que ya no se proclamen ideologías, que callen a esos que andan de la banderita de rayas a colores, que quiten a aquellos que están amenazando, que Trump ya se arrepienta, para que entonces sí proclamemos el Evangelio. Los cristianos creemos, por lo tanto, entregamos a Dios nuestras vidas para cambiar el contexto histórico. Señor, usa mi vida. No es que cambies el contexto, úsame a mí para que donde estoy, entonces pueda proclamar tu mensaje. Para que diga, para que cuando me cuestionen en los testimonios, compartíamos testimonios y con la hermana Raúl decíamos: hay cosas, hay circunstancias en la vida que nos han golpeado muy fuerte, pero hay otras que nos mantienen firmes, caminando. Y así, Señor, para que vean que una persona tan vulnerable como yo, tan limitada como yo, tan torpe a lo mejor como yo, tu poder se perfecciona. Y yo puedo enseñarles a los demás todo lo que tú puedes hacer con un pedacito de ser humano como yo. Si el Señor puede hacer muchas cosas, consolar a personas, reanimar a otras, con una persona tan limitada como yo, ¿qué no podrá hacer con usted? Hermanos, digámosle: Señor, aquí estoy. Y si tú quieres que esté aquí, en este momento histórico, en este contexto tremendo de dificultades, es porque tienes un ministerio para mí, una labor para mí, que debo de desempeñar. Permite que la desempeñe para tu gloria.